Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la historia y las etapas del derecho romano. Pero antes de comenzar, veremos las diferentes definiciones de algunos importantes juristas y catedráticos del derecho romano. Veamos qué opinan al respecto. El periodista Rafael Maynard lo define como el arquetipo del ordenamiento jurídico, con escasez de legislación, pero con grandes bases y estructuras jurídicas, consolidadas a través de las obras de los juristas, que respondían a las consultas particulares de los ciudadanos ante posibles problemas surgidos. El jurista italiano Vincenzo Aránguiz Ruiz dice que el derecho romano es el ordenamiento jurídico vigente en las diversas épocas de la historia de Roma. Por otro lado, el jurista español Juan Iglesias dice que es el derecho elaborado por el pueblo de Roma en varias épocas de su historia. Y por último, el jurista español Álvaro Dors define el derecho romano como una serie de escritos de aquellos autores que fueron considerados en la antigua Roma como autoridades en el discernimiento de lo justo e injusto, iuris prudentes. A continuación, veremos los antecedentes y el origen de por qué surgió el derecho romano. En la página 4 del libro de Alejo Aliño, nos dice que el derecho romano comenzó con la fundación de Roma en el siglo 8 a.C. y se extendió hasta mediados del siglo 6 después de Cristo. También sostiene que este derecho del pueblo romano se manifiesta como el derecho de una sociedad, puesto que atribución común de todas ellas es la de tener su propio ordenamiento jurídico. También nos comenta que el conjunto de normas que rigieron al pueblo romano fue una realidad cambiante durante un periodo muy dilatado de tiempo. Pues bueno, el derecho romano y su nacimiento se deben principalmente a la división existente de la sociedad romana entre dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran la primera clase social. Su nombre proviene del latín pater, ya que básicamente todos sus miembros eran descendientes de los miembros fundadores de Roma. Por otra parte, los plebeyos eran personas que pertenecían a la clase social marginada de la Roma antigua, la plebe, nombre que proviene del latín plebeyo, que significa los que no forman parte. A raíz de estas clases sociales surge el gran derecho romano. Por ejemplo, cuando ocurría un juicio, la tradición romana decía que los patricios eran los encargados de juzgar a los plebeyos, en base a sus ideas y creencias, pero los plebeyos desconocían por completo el proceso judicial que se estaba llevando en su contra. A raíz de esto, los plebeyos comienzan a levantarse y manifestar su descontento. Es por eso que el Senado decide enviar una comisión especial a Grecia con la intención de que esta comisión se informe de cómo es el derecho en Grecia, de cómo se manejan las ciudades y cómo se manejan los juzgados, y con esto hacer un cambio al sistema tradicional que se tenía de patricios y plebeyos. A raíz de esto se entrega el poder a una comisión llamada decemviros, que debía codificar las leyes romanas en el periodo de un año. Esta comisión elaboró las 12 tablas de leyes, que en ese tiempo se consideraban bastante justas y por consiguiente muy favorables a los plebeyos. Entonces el resultado de todo esto fue el primer cuerpo legal llamado la Ley de las 12 tablas. Ahora mencionaremos las distintas etapas del derecho romano. El propio Iglesias define la primera etapa como derecho arcaico o primitivo, la cual se desenvuelve en una monarquía como forma de gobierno en un territorio muy pequeño, escasamente poblado, con una economía de supervivencia basada en la agricultura y la ganadería, que ignoraba el comercio y la industria. El derecho, por tanto, era arcaico, primario, apenas distinto a la religión. Eran los miembros del colegio pontifical quienes interpretaban el derecho y regían como normas las costumbres de los antepasados, los llamados mores maiorum. La segunda etapa del derecho romano abarcó del 450 a.C. al 130 a.C. y es conocida como el derecho preclásico. Esta etapa se extendió hasta bien entrada la República, y esta etapa inicia con la publicación de las leyes de las 12 tablas. La tercera etapa es el derecho clásico, y abarca del 130 a.C. hasta el año 230 después de Cristo. Esta etapa se extendió de finales de la República hasta finales del Principado. En esta etapa subió al trono Diocleciano, el cual instauró una monarquía autoritaria que era denominada el dominado. Aquí surge también el cognitio extra ordinem, conocimiento fuera del orden, en el cual un magistrado delegado
del emperador decidía por sí mismo enviar a las partes delante de un juez. Esta etapa surge como una nueva fuente del derecho de las constituciones. La cuarta etapa es conocida como derecho posclásico y abarca del año 230 después de Cristo al 527. Esta etapa tuvo una muy fuerte influencia del cristianismo. Durante esta etapa Roma cayó en el poder de los bárbaros. La característica de esta etapa fue una política dominante, un absolutismo imperial, en el cual se afirmó aún más el poder legislativo del emperador. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del emperador en el ámbito legislativo durante esta etapa del derecho posclásico se reafirmó y creció aún más. También en esta etapa cabe mencionar que se configura el derecho como algo estatal y se diluyen y burocratizan las escuelas de juristas. Y la última etapa que vamos a mencionar es conocida como el derecho justiniano. Esta etapa abarcó del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. La característica principal de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Durante esta etapa surgió uno de los más importantes trabajos recopilatorios de toda la historia del derecho romano, que fue hecho en manos de Justiniano y que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Ya hablamos del gran Corpus Juris Civilis. Pues bien, como ya mencionamos las etapas del derecho romano, pasaremos a hablar de la influencia y la importancia que ha tenido el derecho romano para el derecho actual, y a continuación veremos algunos ejemplos de esto. Tenemos el derecho continental. Los sistemas de derecho continental también están basados en el derecho romano, que incluyen naciones como países de Europa continental y de Sudamérica, los cuales también están basados en el Código Napoleónico, códigos que a su vez tienen su base en el derecho romano. Algunos sectores del derecho privado también están muy influenciados por el derecho romano y tienen sus antecedentes remotos en este derecho, como por ejemplo el derecho civil. Entonces el derecho romano tiene una importancia enorme, ya que muchos de los sistemas que han estado vigentes o que se mantienen vigentes han tenido su origen o han estado basados en lo que fue el derecho romano. Y para finalizar, y sin ir más lejos, el derecho actual en Chile tiene una influencia muy importante de lo que alguna vez fue el derecho romano. Bueno, espero les haya gustado este breve trabajo